Buenas tardes, estimados compañeros del curso Problemas y Desafíos del Perú Actual. En esta oportunidad traigo el tema la reforma agraria y sus consecuencias en los ámbitos social, político y económico. A modo de introducción, tenemos que señalar que la reforma agraria del Perú se destacó como una de las más radicales en América del Sur. Las condiciones que propiciaron su ejecución surgieron en la década de 1950 y fueron diversas. Aquí vamos a señalar algunos puntos. Entonces, como primer punto, se produjo un incremento significativo en la migración de la población rural hacia las ciudades, lo que generó entre las clases adineradas urbanas el temor a la formación de cinturones de pobreza alrededor de las principales ciudades. Dos, se registraron manifestaciones masivas de campesinos que en muchas ocasiones resultaron en la confiscación de tierras agrícolas. Tres, existía una notable concentración de la propiedad de la tierra, una pobreza generalizada en el ámbito rural y la expansión de relaciones laborales precapitalistas, especialmente en las áreas montañosas. Y como punto 4, había una creciente necesidad de ampliar los mercados para una industria emergente que no podía desarrollarse adecuadamente en un entorno rural con estas características. Ante esta situación, la clase política conservadora que se oponía a la idea de una reforma agraria se vio forzada a intervenir de alguna manera para transformar la estructura de la propiedad. Así, en la década de 1950 y 1960, una serie de eventos dieron inicio a la transformación del ámbito rural en el Perú. A partir de esto, surge la siguiente pregunta. ¿Crees que la reforma agraria fue beneficiosa desde la perspectiva política, económica y social? En mi opinión, la reforma agraria no trajo beneficios en estos aspectos. A continuación, presento tres argumentos que sustentan mi posición. En primer lugar, considero que la reforma agraria no resultó ventajosa desde el punto de vista económico, ya que provocó la descapitalización del sector agrícola, lo que conllevó a la pérdida de infraestructura, maquinaria y conocimientos empresariales acumulados. La agricultura y la ganadería experimentaron un retroceso y no se resolvió el problema de la pobreza rural, que aún persiste, con un 72,5% de la población rural en consideración de pobreza y un 40,3% en pobreza extrema. Además, existió una falta de coherencia en el modelo económico que, por un lado, redistribuía tierras, mientras que por otro subsidiaba las importaciones de alimentos que afectaban los precios de los productos ofrecidos por los beneficiarios de la reforma agraria. En segundo lugar, argumentar que la reforma agraria fue desfavorable desde una perspectiva política es válido, ya que se destacó la creación de un movimiento político regional que buscaba atender las demandas de los campesinos, impulsado por los propios campesinos. Sin embargo, este movimiento se fragmentaba cada vez que intentaba avanzar, reflejando así las múltiples luchas políticas a lo largo de las décadas. Según muchos líderes, el triunfo de Yapanchik permitió que los campesinos tomaran conciencia de la realidad que enfrentaban. Y fue con la fundación del Yapanchik que las posturas y demandas de los campesinos se concretaron políticamente. En tercer lugar, sostengo que la reforma agraria no fue beneficiosa desde el aspecto social, ya que contribuyó a la
perpetuación de altos niveles de pobreza, marcada desigualdad social y pésimas condiciones de vida en las áreas rurales, además de un subdesarrollo crónico. En este contexto persiste un grave problema agrario, caracterizado por la permanencia de grandes propiedades latifundarias y la alta concentración de la tierra en manos de una minoría, donde la tierra se utiliza principalmente para la explotación y el beneficio económico, mientras que en los últimos años muchas tierras cultivables han sido adquiridos para uso recreativo. En conclusión, aunque la reforma agraria en el Perú fue radical en su intento de redistribuir la tierra, esto no fue suficiente para alcanzar un desarrollo rural significativo. Actualmente la reforma agraria ha dejado de ser un tema prioritario en la agenda política y social del país. El fracaso de las empresas asociativas como el CAP y el SAIS y su fragmentación en unidades familiares resultaron en una mayoría de pequeñas explotaciones. Sin embargo, el Estado no ha realizado esfuerzos significativos para abordar este asunto en el contexto de la liberación del mercado. Muchas gracias.